Bueno, buenas tardes. Hace tiempo no hacía videos. Voy a retomar si Dios permite. Y bueno, hoy tengo un tema que hace días le he estado pensando. Y finalmente pues voy a hablar un poco de esto y tiene que ver como con la creación del hombre. ¿Por dónde empezaré? Bueno, recuerdo que hace un tiempo hice una publicación que infortunadamente no he podido recuperar y era sobre alguien que se tomó la molestia, que trabaja con estadísticas y todo eso, trabajar sobre el campo de las posibilidades, que es ilimitado. Sobre ese campo de las posibilidades, esta persona hacía un recuento numérico de las posibilidades de que la vida como hoy la conocemos exista, se ve, funcione, ¿cierto? Limitándonos obviamente a la Tierra, porque yo conozco la Tierra, creo que ustedes también, y aquí es donde nos desempeñamos y aquí es donde vivimos. Pero tomando un poco de cosas del universo, como les dije, no encontré el post, voy a hablar un poco por piloto automático de lo poco que me acuerdo de eso. El caso es que esta persona hacía un comparativo y decía, por ejemplo, por decir, las posibilidades de que la Tierra estuviera exactamente donde está con respecto al Sol, para que ni nos enfriáramos ni nos calentáramos, ¿cierto? Entonces, dentro del campo de las posibilidades, ¿qué posibilidad infinitesimal de chiquita existía para que eso pasara, ¿cierto? Listo. ¿Qué posibilidad había de que el Sol fuera como es, durara tanto? ¿Qué posibilidades había de que se creara de la nada? ¿Qué posibilidades había de que hubiera agua? De que del agua salieran los animales, en fin, todo lo que como tal propone la teoría evolutiva de Darwin, ¿cierto? Bueno, primero que todo vamos a pensar en una cosa: Dios es un Dios de orden y obviamente las cosas tienen un proceso natural, como se desarrolla todo ese plan de Dios. Él nos creó, nos hizo así, naturales, por llamarlo de alguna manera, y todo tiene un suceso. De hecho, actualmente todo se viene desarrollando de una manera natural, no mágica, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Sin embargo, en la Biblia se dice que fuimos creados a partir de la nada por un Dios que es infinito, que es ilimitado, y la manera en que nos creó fue en 7 días. Ahora, lo del tiempo, hay muchas discusiones al respecto, porque para Dios dice la palabra que un día pueden ser 1000 años, en fin, eso solo lo sabe Él. Vamos a lo concreto que ahí está escrito. Dios habla, la Biblia habla, bueno, es la palabra de Dios, de que Dios hasta el 5.º día Él hizo los cielos y la tierra. Bueno, dice que en el principio la tierra estaba caótica y vacía, entonces que Dios se paseaba por la faz de las aguas, que Él empezó a organizarlo todo, que creó los cielos y la tierra, que creó las estrellas, en fin, cuando llegó acá la tierra, creó las plantas y los animales y dice, y los creó según su especie, y vio que era bueno y descansó, y así hasta el 6.º día, que las cosas cambian y Dios dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, primero que todo, nosotros fuimos hechos de una manera diferente, a pesar de que fuimos tomados del polvo y somos de aquí y estamos hechos de materiales de la tierra, fuimos creados de una manera muy diferente. Primero que todo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y eso ya es muy grande. Segundo, ¿qué significa imagen y semejanza? En varias partes de la Biblia uno puede ver que el ojo de Dios, que la mano de Dios, que el anciano de Elías con pelo blanco, que los pies eran bruñidos como bronce. Ciñéndome a eso bíblico, pienso yo que su imagen es que nos hizo similares a Él en cuanto a lo que somos, como somos. A su semejanza nos hizo
con las mismas características que él tiene. Por ejemplo, él es el gran creador y creó todo de la nada. Nosotros somos creativos, nosotros podemos crear a partir de lo que tenemos aquí que él nos ha dado, pero tenemos la capacidad de ser creativos, tenemos la capacidad de pensar, de sentir, de intuir, de analizar, de discernir. Si es que no tenemos cauterizada la conciencia, podemos discernir bien las cosas. En fin, entonces en ese orden de ideas somos hechos a su imagen y semejanza. Listo, venía hablando de la creación. Él nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo con estas características que no tienen ni los animales, ni las plantas, ni la tierra, ni las estrellas, que ya acabé de mencionar. Entonces, en ese orden de ideas, la evolución, la teoría de la evolución del hombre darwiniana queda derribada en el sentido de que no tenemos nada que ver en ese proceso evolutivo. Dios nos creó como nos iba a crear y así somos. Yo no creo que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza como unas amebas, después como unos reptiles, después como unos conejos, después como un mico y después como el hombre. No, eso sí respeto. Dios no nos iba a hacer a su imagen y semejanza así. Hay otra cosa, que Dios, cuando nos hizo a los hombres, además de que nos hizo ya diferentes, Dios intervino directamente, es decir, en todo intervino él directamente, porque su palabra tiene poder de crear. Y él dijo, sean los cielos y la tierra, y fueron, sean los animales, y fueron, sean las estrellas, y fueron. Pero con nosotros Dios cogió la tierra, la moldeó, metió sus manos, nos hizo con sus manos, nos infundió su aliento, o sea, metió sus manos, metió su aliento, su espíritu en nosotros y metió su corazón, porque nos amó tanto que nos amó más que a los ángeles, porque a los ángeles no les dio la posibilidad de ser redimidos, a nosotros sí, y nos hizo a su imagen y semejanza, no olvidemos eso nunca. Entonces, otra cosa más por la cual nos damos cuenta que realmente no somos evolucionados según lo que muestra Darwin, ¿cierto? Obviamente ha habido una evolución en el mundo y en los hombres y en las cosas, sí, pero no como la evolución de Darwin, que propone que venimos del mico, y del mico antes, bueno, en fin, hasta llegar a una amiba del agua. Entonces, pensadas estas dos cosas, primero sobre el campo de las posibilidades, que una nada, un caos, una teoría del Big Bang solos dieron las posibilidades que se conjugaran un montón de posibilidades que ya solamente cada una era muy difícil de que pasara y que todas confluyeran al mismo tiempo para que la vida se creara como tal. Entonces, tan inteligente el universo y la nada, no, siento que no. Lo otro es que hace poco publiqué también un video de un hombre que es físico cuántico, y la física cuántica, que es una ciencia muy respetable, hace mucho tiempo se ha dado cuenta que existe algo más, solo que como buenos científicos, la mayoría de los que son ateos les da miedo decir Dios porque ellos tienen que negar la existencia de Dios, ¿cierto? Por X o Y motivo les da miedo, pero describen a Dios dentro de esa fuerza más allá que no conocemos y no entendemos, y fue la que creó las cosas y da las pautas y hace que las cosas sean posibles. Entonces, bueno, ciñéndonos a eso, en la Biblia, en Romanos, también dice que el hombre tiene en la creación una evidencia de la existencia de Dios. Entonces, precisamente con todo esto que les he venido diciendo, creo que he mostrado de alguna manera esa evidencia, ¿cierto? Entonces, la creación da cuentas de él. Lo que pasa es que el hombre no quiere sujetarse a Dios, porque lo poco que conoce le parece muy castrante, y obviamente así lo es, porque uno es en su vida y uno quiere ser libre y uno quiere hacer lo que le da la gana, ¿cierto? Entonces, pues que venga un Dios a querer imponerle a uno cosas, no, eso a nadie le gusta, ¿cierto? El problema es que una cosa es lo que a usted le guste
y otra cosa es lo que necesita. Entonces, en ese orden de ideas es muy difícil que las personas quieran sujetarse a Dios, pero la creación da cuenta de, si usted utiliza su cerebro, se da cuenta de que existe Dios, ¿cierto? Y que nos ha dejado una palabra, que es su palabra, y que dice toda la verdad sobre él. Entonces, como dice en la palabra, no tenemos excusa, porque además en nuestros corazones todos tenemos marcada su huella. Él nos dio libre albedrío, conocemos el bien y el mal todos tenemos la capacidad de entender qué está bien y qué está mal, también es así, y tan cierto es que tenemos su ley inscrita en nuestros corazones, que la mayoría, por no decirlas todas, las culturas alrededor del mundo en todos los tiempos han sabido que no es bueno matar, han sabido que no es bueno robar, han sabido que no es bueno hacerle daño a los demás, en fin. ¿Por qué? Porque está esa evidencia, esa huella ahí metidita en nuestros corazones. Entonces eso también es una huella más. De hecho, yo hablaba en estos días de la justicia y decía, la justicia que todos sentimos dentro, que queremos que las cosas sean justas y luchamos por eso, es una evidencia más de Dios, porque Dios es justo, y entre las leyes que nos puso en nuestros corazones está también esa. Lo que pasa es que obviamente cuando uno no acepta a Dios como su Señor y Salvador y quiere uno vivir como uno quiere, pues uno tiene una idea de Dios, uno tiene una idea de lo que es la justicia, uno tiene una idea de lo que es su ética y sus valores, que no necesariamente, si usted no conoce a Dios, realmente esa ética y sus valores en muy pocas veces, de muy pocas maneras, están ajustados a lo que Dios es y puso en nosotros y es lo correcto. Voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos sujetos a nuestra carne, al mundo. Hay un enemigo suelto con un montón de espíritus más que andan con él, y nosotros luchamos con eso diariamente. ¿Qué podemos hacer? Simplemente luchar y entender que todas esas cosas nos sacan del plan de Dios. ¿Cómo es eso? El enemigo no fue perdonado por Dios. Nosotros sí tenemos esa posibilidad, y Dios mandó a su Hijo a que nos redimiera. Entonces el enemigo pues obviamente no está muy contento y hace lo que sea y se vale de lo que sea y conoce muy bien la palabra para engañarnos, para sacarnos de todo, para meternos en la cabeza ideas de que nosotros somos muy libres, muy independientes, no necesitamos a Dios, todo lo que sea para que nos rebelemos igual que Él, y así Él hacer que nosotros, que hemos sido creados a su imagen y semejanza y que Él nos tiene tanta rabia y tanta envidia, no lleguemos tampoco a los pies de nuestro Señor, no lo conozcamos realmente como es. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, es que nos podemos dar cuenta que ese enemigo hace lo que sea y nos vende ideas y nos siembra ideas como si fueran nuestras propias, de que Dios es el malo y hacer las cosas que están aquí y lo que nosotros queramos hacer es lo bueno. Tan es así que dice la palabra que ese enemigo es engañador y es impostor, y todo lo que Dios ha hecho, este enemigo quiere desvirtuarlo, y ahí es donde nosotros caemos redonditos pensando que es que somos nosotros los muy libres e independientes y pensamos que podemos hacer lo que nos da la gana, y efectivamente podemos hacerlo, pero vamos a tener que pagar unas consecuencias. ¿Cuál era el ejemplo? Dios hizo el amor, entonces el diablo se inventó la pasión. Dios nos dio la comida y el diablo se inventó la gula. Qué sé yo, así, todo. ¿Por qué? Porque el diablo, como sea, intenta meternos en la mente y por los ojos y a través de nuestros sentidos ideas de
que lo que Dios nos dio no es lo bueno, sino que Él nos desvirtúa para que caigamos en esas cosas y nos alejemos de Dios. Entonces, amar es bueno, el sexo Dios lo creó para el matrimonio, pero viene el diablo y se inventó las relaciones extramatrimoniales y metiendo en la cabeza que no, que todo es bueno, que nosotros somos como los animalitos, entonces reproduzcámonos todos felices y no hay ningún problema. No, ¿por qué? Porque Dios nos hizo para que estemos un hombre y una mujer. Ese es el modelo original y dentro de eso hay cualquier cantidad de cosas por las que Dios nos hizo así. Hay una de ellas que la gente no se detiene a pensar y es la siguiente. Dios dijo que cuando un hombre y una mujer se juntan se hacen una sola carne. Si una persona se dedica a tener cualquier cantidad de relaciones sexuales, nosotros somos hechos seres con tres características. Tenemos alma, espíritu y cuerpo. Las humanidades definen el hombre con otras tres características. La Biblia, dentro del alma, mete todo lo que es la esencia, el corazón, la mente, los sentimientos, el pensamiento. Todo eso es el alma, todo lo que somos nosotros como especie, como persona. Eso que nadie ha podido pesar, ni sabe dónde queda el alma, si queda en el armario, dónde queda, eso es lo que la Biblia lo pone como alma. Espíritu, que es el que viene de Dios, y cuerpo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene relaciones con muchas personas? Cada que tiene relaciones con una persona, se vuelve carne con una persona, se vuelve carne con una persona, se vuelve carne con una persona. Pero resulta que como también tenemos espíritu, espiritualmente también se hacen unas mezclas. Cada que nos juntamos con con aquel, o con el otro, o con la otra, con el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que espiritualmente también nos estamos mezclando con hasta desconocidos, porque hay gente que ni siquiera conoce con los que se mete. ¿Y qué pasa? Usted no sabe espiritualmente esa persona que traiga, qué malos espíritus traiga adentro, lo que sea. Y todo eso usted mismo lo está absorbiendo. Entonces, en todo lo que Dios hizo hay sabiduría. La gente piensa que los que creemos en Dios somos tontos, y que nuestra fe es ciega y que no sé qué. Y es una fe total, sí, porque así es como Dios la exige, pero no es ciega. Estamos basados en muchas evidencias. Y de hecho, Dios mismo es el gran científico, Él es el creador, Él sabe todo, es el creador, es el diseñador, Él todo lo sabe, lo conoce y lo entiende. Nuestra mente es así chiquitica al frente de la de Él. Entonces Él sabe cómo hace sus cosas y todo tiene un sentido y una lógica, que es lo que la gente no sabe ni entiende, que es que Dios es de orden y es lógico, es coherente, es más sabio que todos ustedes y yo juntos. De hecho, también es así que el ADN, cada celulita tiene una información que ni la computadora más sofisticada la tiene, para definir su especie, su color de ojos, su temperamento, sus enfermedades, todo eso. Hágame esa pues. ¿De dónde salió que la nada puede hacer una cosa de esas tan maravillosa? Todo eso es la ciencia de Dios. Y que cada arbolito, cada perrito, gatico, personita tiene su propio chipcito ahí metido. Pero la gente piensa que esa gran inteligencia salió de la nada, los ateos. Interesante pero discutible. Entonces, si sabemos ver y entender, vemos que ese Dios que nos hizo es atemporal, es ilimitado, o sea, no tiene principio ni fin. Es que sea atemporal como, bueno, no tiene principio ni fin. Es que atemporales se llaman los demonios en algunas sectas. Entonces esa no es la idea. No tiene ni principio ni fin. Tiene una mente tan grande que nosotros jamás podríamos entenderla. Y bueno, voy a poner un último ejemplo. Si un hombre se casa, tiene hijos, tiene su casa, él es el señor de esa casa, ¿cierto? Y quiere que las cosas se hagan como él quiere. Vamos a desayunar todos juntos, almorzar y comer todos juntos, qué sé yo, vamos a pasear, esto se va a hacer así, esta plata se va a destinar así. Pone sus reglas porque es su casa. ¿Por qué? Pues porque para eso es el señor de su casa y hace vulgarmente lo que le da la gana, ¿cierto? Entonces,
si uno que es una personita y logra hacer eso, imagínese quién no pensará y quién no hará Dios, que es el creador y dueño de todo esto y el que los creó a usted y a mí. ¿Cómo no va a hacer lo que le da la gana en su casa y con sus cosas y con sus hijos? Entonces ahí es donde los ateos brincan, chillan, se revuelcan y dicen no, y se rasgan las vestiduras y no lo creen y no lo entienden, pero es pura rebeldía. Si Dios es eso que es, no va a ser el soberano y no va a hacer lo que le da la gana con nosotros, pues. Entonces mire lo ilógico de ser ateo y de ser rebelado contra un Dios tan grande como el que tenemos. Entonces, bueno, básicamente eso era lo que quería venir a hablar hoy, esta tarde. Hay demasiadas evidencias de que Dios existe, su palabra es real, y no es porque lo diga esta loca que está aquí sentada, que también lo digo, y también sé por qué lo digo. Somos muchos los que, gracias al Señor, Él ha tenido misericordia y nos ha lavado el cerebro y el corazón y nos ha abierto los ojos, y podemos tener esa fe y entender todas las cosas, porque eso dice su palabra, que el que es espiritual, las cosas espirituales entiende, y el que es natural y no es del espíritu no puede entender esas cosas. Entonces, una vez más, se me acaba de venir a la mente algo, y es eso, que es que todos sabemos que estamos hechos de ánima, de espíritu, hasta los más ateos lo saben. No han podido, por muchos científicos que hagan y todos no han podido entender si eso pesa, dónde queda, en el armario, cómo cuando nos desconectamos para dónde se va. Unos dicen que la energía no muere sino que se transforma. En ese orden de ideas entendemos que es lo que estamos diciendo, que el alma es inmortal, que el espíritu que tenemos, que es el que Dios nos dio como vida, es inmortal, y el alma, nuestra alma, es inmortal, que Él nos creó con un sello a cada uno, y cuando nos muramos, llamémoslo científicamente que nos vamos a transformar, sí, pero entonces nos vamos a ir para donde Él, o para donde nos vamos a ir, ¿cierto? Y hay que tener eso muy presente, y hay que pensar mucho en eso, porque aquí estamos ahora, pero somos seres eternos, y entonces ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Sí ven? Cada cual cree lo que quiere, es libre de hacerlo, pero como todo en la vida, se atiene a las consecuencias. Entonces, si uno se rebela contra Dios, tranquilo, va a tener toda una eternidad para pensar en ello. Si no se rebela y viene a los pies de Él, todavía más tranquilo, está en el lugar que es, no está en el lugar equivocado. Entonces, bueno, los animo a que piensen en eso un poco. Como ya lo dije antes en otros videos, la inquietud que Dios me pone a mí es hablarle como a personas que de pronto creen en Dios, pero no han terminado de creer, están llegando a Él. Entonces, les hablo de lo que sé y lo que conozco, y no les doy palabra muy sólida, porque dice la palabra que a los bebés se les da leche, no alimento sólido. Entonces, bueno, lo que quiero hacer, como siempre, es animarlos a que piensen en su salvación, en su eternidad, a que busquen a Dios, que ahora hay tiempo, que no piensen que ser inteligente, ser intelectual, ser científico, no tiene nada que ver con Dios, todo lo contrario. Dios es el creador de todo, es el mayor científico, es el mayor intelectual, es el man más sabio de todos. Entonces no se debe confundir por sus propias emociones, por sus propios sentimientos, por lo que le dice el mundo loco que está en contravía de Dios. Analice un poco las cosas y verá que no es de tontos creer en Dios. Por el contrario, la gente que se cree muy intelectual y desecha de plano a Dios comete el error del que más peor hablan pestes ellos, y es la ignorancia de hablar de las cosas de Dios sin conocerlo siquiera y sin interesarse en leer su palabra
en arrimarse a ver qué tan cierto es, sino que tienen una idea preconcebida de lo que el mundo les ha mostrado, en fin, bla, 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 de sus malas experiencias, y desde la muy grande ignorancia que tienen, hablan de Dios. ¿Cómo les parece? Entonces, en ese sentido, es que los animo a que utilicen su cerebro. Pensar es gratis. Y la fe ciega esa que tenemos no es infundada. Bueno, cada cual sabrá qué hace, ¿cierto? Por ahora, pues, con esto los dejo. Espero que, como siempre, de algo o para algo sirva estos corticos videos que el Señor pone en mi corazón a hacer. Les deseo una muy feliz y bendecida tarde. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, en lo que les pueda yo ayudar, con gusto lo haré. Bendiciones. Una feliz tarde.